Muchas gracias. Buenas noches con todos. El día de hoy, viernes 1 de julio, empezando el mes, espero que con fuerza. Eh, Quería conversar con ustedes sobre acerca del diplomado que estamos teniendo. Espero que sea productivo. No duden en realizar sus consultas por correo. Cualquier inquietud que tengan, no duden en hacérmela llegar por correo o a través de la vía que consideren pertinente, ¿no? Ya vamos 4 sesiones y recuerden que va a haber una evaluación en la sexta sesión. Va a haber una evaluación, entonces es importante que ustedes puedan ir estudiando el material que tienen y que puedan realizar cualquier consulta que tengan. A continuación, el día de hoy eh, vamos a tratar un tema muy interesante que viene siendo en los últimos años se le está dando eh, la cabida o se le está dando la atención que merece en realidad este tema, porque durante muchos años el tema de el análisis de los hechos dentro del proceso ha sido considerado un tema menor y más se discutían cuestiones jurídicas y no se prestaba mucha atención a los hechos. Entonces, es importante que notar que en los últimos años esto ha venido cambiando, ¿no? Y a continuación eh, vamos a realizar eh, y vamos a desarrollar el tema que nos convoca el día de hoy. Yo agradezco el tiempo, un día viernes, para que puedan estar conectados en este diplomado que definitivamente les va a ser de provecho. A continuación vamos a tocar este tema y lo vamos a hacer, en realidad es un tema que a mí considero particularmente me apasiona porque es un tema bastante interesante. Sí se ve, entiendo que sí se ve en mi pantalla, ¿verdad? Ya, entonces vamos a desarrollar los hechos en el derecho y específicamente en el proceso civil. Como les venía diciendo, los hechos por años han sido considerados como un tema menor. Sin embargo, en los últimos años se ha permitido, el desarrollo de doctrina ha permitido notar que los hechos dentro del proceso tienen una importancia fundamental, ¿no? Y tenemos que prestar, como operadores jurídicos, tenemos que prestar atención a los tipos de hechos que existen dentro del proceso, ¿no? El análisis de los hechos o la verificación de los hechos obedece no solamente a un tema jurídico, ¿no? No es solamente un tema jurídico, sino que los hechos son producto o van a ser producto de la aplicación de la prueba en el proceso, ¿no? La finalidad del proceso, en realidad, una de las finalidades es dilucidar cuestiones o controversias jurídicas. Para eso se tienen que probar los hechos que afirman la parte demandante o ya sea la parte demandada. Entonces, la relevancia de los hechos, como insisto, es un tema fundamental, es un tema muy importante dentro del proceso y debemos darle la atención que se merece, ¿no? Y por eso inicio con una diapositiva que nos recuerda o evoca a este detective muy famoso que es Sherlock Holmes, ¿no? Este detective que es conocido o que ha sido conocido por su capacidad para deducir hechos pasados simplemente recordando y observando de forma adecuada, recopilando información y para eso se necesita, digamos, una capacidad de análisis mayor, ¿no? Este detective Sherlock Holmes siempre, y hay capítulos y extractos memorables, ¿no? Uno de ellos es cuando él señala esto, ¿no? Datos, ¿no? No puedo hacer ladrillos sin arcilla, ¿no? Para dilucidar un caso,
necesitamos información, qué duda cabe. Ustedes, como operadores jurídicos, en los procesos que desarrollan, en los procesos en los cuales se ven involucrados sus clientes, necesitan tener información del caso, necesitan armar su teoría del caso, necesitan reconstruir los hechos, y para eso es importante contar con todos los medios posibles que nos permitan elaborar o reconstruir en la medida de lo posible qué fue lo que sucedió, y esta, digamos, recopilación de datos definitivamente es relevante para determinar quién puede ganar o perder el proceso. Entonces, esta frase, pues, de Sherlock Holmes es muy oportuna en este caso, ¿no? Datos, ¿no? Datos, necesitamos información, necesitamos prestar atención a los hechos. Muchas veces estamos inmersos simplemente en mirar las cuestiones jurídicas y no a los hechos, ¿no? Entonces, que esta sesión, el día de hoy, sea una sesión para que todos ustedes puedan reflexionar y ver la relevancia que tienen los hechos en el proceso. Más allá de cuestiones jurídicas, de mecanismos jurídicos que siempre definitivamente van a ser importantes, también es importante prestar atención a los hechos y, como les digo, situarlos en una posición de relevancia que es la que tienen actualmente, ¿no? Y vamos a analizar a continuación la clasificación de hechos, los distintos tipos de hechos, y vamos a analizar finalmente, al terminar la sesión, un caso relevante para que ustedes puedan analizar, un caso sonado, es un caso mediático, ¿no? Vamos a analizar ese caso al finalizar la sesión para que ustedes puedan aplicar lo aprendido el día de hoy. Sin más preámbulo, entonces pasamos al tema que nos convoca, ¿no? Es los hechos en el proceso civil, ¿no? Primero tenemos que distinguir, ¿no? Y hacer notar hechos y realidad, ¿no? Científicos, jueces y nosotros incluso en nuestro día a día aspiramos a conocer la realidad. O sea, no solamente el jurista, no solamente el historiador, no solamente el antropólogo, no solamente el sociólogo, el psicólogo. Prácticamente todos en nuestra vida cotidiana necesitamos saber qué es lo que ha sucedido en la realidad, ¿no? La pregunta ¿es posible que cada uno de nosotros tenga un conocimiento objetivo de la realidad tal cual es y ha sucedido? Definitivamente la respuesta es compleja, ¿no? Muchas veces podemos acercarnos a la realidad, ¿no? Pero en otras ocasiones quizá no tenemos las herramientas hoy en día lo suficientemente avanzadas para quizás aprender o conocer determinado hecho que sucedió en el pasado, ¿no? Como se le llama un hecho histórico, ¿no? Entonces, aquí no siempre y dentro del proceso ustedes habrán escuchado la famosa dualidad de la verdad procesal y la verdad material, ¿no? Muchas veces en el proceso, por las reglas que existen, no es posible conocer totalmente la realidad. Existen plazos preclusivos, existe el tema de la prueba ilícita, existen mecanismos que limitan conocer la realidad de los hechos, la verdad de los hechos. Entonces, esta situación hace que dentro del proceso muchas veces no sea del todo posible un conocimiento objetivo tal y cual ha sucedido, ¿no? Es más, la percepción de cada uno de nosotros a veces no es objetiva, ¿no? Como vamos a ver a continuación, existen situaciones en las que determinado hecho puede ser interpretado de manera distinta. Supongan ustedes que su compañero, ustedes de trabajo, presencian un hecho y para ustedes sucedió A, pero para la otra persona sucedió B, ¿no? Y así probablemente, y de hecho sucede en el proceso, ¿no? Siempre hay una interpretación distinta sobre los hechos. La parte demandante tiene una interpretación distinta y la parte B también una interpretación distinta. Entonces, muchas veces es complicado, es difícil tener un conocimiento objetivo de la realidad. Sin embargo, esto no puede ser obstáculo para que se
para que sea necesario acercarse lo más posible a la realidad, ¿no? Nosotros desde nuestra función como jueces, nuestra función como abogados, como practicantes, como profesores, cualquier tipo de posición que tengamos, siempre tenemos que intentar, tratar de acercarnos lo más posible a la realidad de los hechos. Entonces, sí es importante lograr, en la medida de lo posible, un conocimiento objetivo de la realidad, ¿no? El profesor Daniel González Lagier tiene un libro sobre Quaestio Facti, que se llama La cuestión de los hechos, en donde él señala que probablemente muchas veces sea complicado conocer con exactitud qué fue lo que sucedió, conocer exactamente cuáles fueron los hechos, porque tenemos límites como seres humanos y también límites dentro del proceso, pero sin embargo, eso no significa que debamos abandonar ese objetivo, esa tarea de intentar acercarnos a los hechos lo más posible, ¿no? Entonces, es esta problemática de hechos y realidad, ¿no? Siempre todos aspiramos a conocer la realidad, ¿no? Imagínense ustedes en su día a día, con sus parejas, con sus jefes, con sus hijos, cuando sucede algo, siempre todos queremos saber qué fue lo que realmente sucedió en determinado momento, y sobre todo si fue un momento pasado, ¿no? Entonces, la idea es tener conciencia de cuáles son las limitaciones para conocer los hechos, ¿no? Y sobre todo, como les digo, dentro del proceso judicial, que es lo que más nos interesa el día de hoy, ¿no? ¿Qué es un hecho? ¿No? A continuación podemos describir que un hecho es todo aquello que existe en el mundo espacio-temporal, ¿no? Hecho y objeto no es lo mismo, ¿no? El hecho es aquello que sucede, que acontece, ¿no? Que acontece en el espacio-temporal, ¿no? Aquello que hace verdaderas o falsas nuestras proposiciones o creencias, ¿no? Lo que es, un hecho es lo que sucedió, lo que aconteció, lo que existió, ¿no? Lo que existe, ¿no? No es un objeto, obviamente, ¿no? Sino es lo que sucede, ¿no? Lo que acontece, ¿no? Y en base a esta medida del hecho, nuestras proposiciones van a ser falsas o verdaderas, ¿no? Porque ahí va a entrar nuestra percepción sobre el hecho, ¿no? Si digo, por ejemplo, Sócrates está muerto, ¿mi enunciado será verdadero o falso? Mi enunciado será verdadero debido a un cierto suceso fisiológico que hace siglos tuvo lugar en Atenas, ¿no? Entonces, nuestros enunciados, ya sean verdaderos o falsos, dependen del hecho en sí, de lo que haya sucedido, ¿no? Entonces, por eso, como bien dice Russell, el hecho es aquello que hace verdaderas o falsas nuestras proposiciones o creencias, ¿no? Y aquí les pido un poco que se despojen en cierta parte a todos ustedes que están ahí mirando esta sesión y analizando, que se despojen por un momento de las cuestiones jurídicas el día de hoy y activen su capacidad de curiosidad, su sentido común para analizar este tema que es muy, muy interesante y muy importante, ¿no? Aquí vamos a hablar de incluso hasta de cuestiones filosóficas, pero sin alejarnos de la realidad. Aquí nosotros podemos decir, por ejemplo, que un enunciado va a ser verdadero si es que realmente sucedió en la realidad, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esa definición de hecho, ¿no? Y aquí entramos a otro tema, ¿no? Existen múltiples interpretaciones de los tipos de hechos, ¿no? Y este es un enfoque que realmente, particularmente a mí, me interesa bastante porque es una concepción de hecho bastante interesante y que en realidad se condice con lo que debemos entender por una clasificación de los hechos, ¿no? Por ejemplo, un hecho externo. ¿Qué es un hecho externo para todos ustedes? Un hecho externo es un acontecimiento que realmente ocurrió, es un acontecimiento empírico, ¿no? O sea, desnudo de cualquier subjetividad. Supongan ustedes que ocurre un terremoto, ¿no? Ese es un hecho externo,
¿no? Realmente ocurrió, si el tsunami después determina que efectivamente ocurrió el terremoto, entonces ese va a ser un hecho externo, ¿no? Es un hecho empírico, ¿no? Realmente ocurrido, ¿no? Un hecho percibido es otra clasificación y nos dice que un hecho percibido es un conjunto de datos o impresiones que el hecho externo causa en nuestros sentidos. Ahorita vamos a ver con un ejemplo muy claro esto. Ojo, ya tenemos el hecho externo y ahora tenemos el hecho percibido. ¿Eso qué quiere decir? Lo que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos, con el sentido de la vista, con el sentido del tacto, con el sentido del oído, ¿no? Ese es un hecho percibido, ¿no? Lo que nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos nos permiten percibir, ¿no? Y sí me gustaría que vayan anotando, bueno, las diapositivas las tienen, pero sí me gustaría que presten mucha atención a esta clasificación porque después ustedes van a ver cómo se aplica al tema del proceso, ¿no? Y también hay otra clasificación que se llama hecho interpretado, ¿no? Es una descripción o interpretación que hacemos de los datos sensoriales, o sea, si nosotros percibimos con nuestra vista que alguien está caminando, podemos interpretar quizás que era tal o cual persona o que estaba realizando tal o cual acción. Depende de quizás de nuestras vivencias, de nuestra forma de conocer el mundo, ¿no? Y aquí viene el ejemplo. Un hecho real. Supongan ustedes que están a 20 metros de una persona, incluso un poco más, ¿no? Y esa persona a lo lejos agita su brazo, ¿no? Ustedes no logran ver muy bien, pero ven que agita su brazo. El hecho percibido es que ustedes con su vista pueden observar que Juan, esta persona X, realmente está moviendo su brazo, ¿no? Los datos sensoriales que ustedes perciben a través de su sentido de la vista permiten que ustedes puedan ver que efectivamente Juan agita su brazo. Entonces tenemos hecho real, Juan agita su brazo. Hecho percibido, la percepción que ustedes pueden notar respecto de que Juan está moviendo su brazo, los datos sensoriales, ¿no? Que ese hecho causa en su mente a través de su cerebro y después traduce eso a su vista y ustedes pueden asimilar un hecho percibido por medio de ese sentido, ¿no? Y a continuación hay un hecho interpretado. Ustedes miran al fondo, a lo lejos, es de noche y Juan está agitando su brazo y a través de sus sentidos perciben esa situación y no solamente, ojo aquí, no solamente la perciben, sino también la interpretan. Puede ser que ustedes, por ejemplo, X persona, perciba que Juan está moviendo su brazo y lo interprete ese movimiento, quizás para una persona sea un saludo, quizás para otra persona sea una amenaza, ¿no? Quizás esa persona que está moviendo su brazo, para mí significa una amenaza, ¿no? O un aviso de para otra persona de repente puede ser un aviso de algún peligro, una solicitud de auxilio, ¿no? Entonces, cada persona puede interpretarlo de forma distinta, ¿no? Aquí es lo interesante de que nosotros podamos ver esta situación y notar cuál es la diferencia entre estos tipos de hechos, ¿no? Un mismo hecho, ojo, un mismo hecho puede ser producto de distintas interpretaciones. Para una persona puede ser un saludo, para otra persona puede ser una amenaza, para otra persona puede ser un aviso de algún peligro o una solicitud de auxilio, ¿no? Entonces, pues, vamos viendo y vamos notando que un hecho externo puede ser, puede ocasionar, puede traer diversas interpretaciones, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? Porque cada persona es distinta, porque cada persona puede interpretar de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a lo que ha visto, de acuerdo a lo que ha sentido, ¿no? Entonces, en la medida de que las experiencias de cada uno vienen con nosotros no somos unos seres, unos robots, sino que tenemos emociones, tenemos vivencias anteriores
y en base a lo que hemos vivido y a lo que vivimos el día a día, nosotros podemos interpretar de determinada forma, ¿no? Algunos pueden interpretar este movimiento, de repente una persona muy desconfiada, supongamos que existe una persona muy desconfiada y ve a Juan agitando su brazo a lo lejos, pero esa persona es tan desconfiada que para él ese movimiento de brazos quizás es una amenaza. De repente hay una persona que es muy inocente, muy confiada, ¿no? Para esa persona de repente puede ser una señal de un saludo, ¿no? Un saludo amigable, digámoslo así. Entonces, podemos ver, como les digo, que hay diferencias en la interpretación. ¿Y esto por qué es importante en el proceso? Es súper importante porque nosotros, si manejamos este tipo de conocimiento sobre los hechos, vamos a poder identificar cuando estamos hablando de un hecho externo en la realidad, o sea, de verdad un hecho que sucedió, y cuando estamos hablando de un hecho que tuvo una interpretación distinta. Vamos a poder manejar determinado caso y distinguir si la contraparte está hablando de un hecho que simplemente él ha interpretado o si realmente ese hecho sucedió, ¿no? Entonces es importante que ustedes puedan tener en cuenta esta clasificación que es tomada de el libro, como les digo, del profesor Daniel González Lagier, que es un filósofo del derecho, que él hace esta clasificación muy interesante que nos permite a nosotros evidenciar las limitaciones del conocimiento humano, pero también nos permite diferenciar y saber cuándo estamos ante determinado hecho, ¿no? Ahora, aquí tenemos también hechos genéricos e individuales, ¿no? ¿Cuáles son los hechos genéricos? ¿No? Una erupción volcánica, ¿no? Un descarrilamiento de trenes, ¿no? O sea, son descritos dentro de nuestras normas, ya hablando un poco más del ordenamiento jurídico, son aquellos que son descritos en nuestras normas como desencadenantes de una consecuencia jurídica. Un hecho genérico, un terremoto, ¿no? Es un desencadenante de una consecuencia jurídica en la medida de que un terremoto puede ocasionar que de repente un inmueble se destruya, y este inmueble de repente estaba siendo alquilado a una persona X o estaba a punto de venderse o se había vendido a otra persona. Entonces va a ser relevante en la medida de que puede eh, modificar determinada situación jurídica, ¿no? Y va a ser relevante en la medida de que puede ser utilizado como, por ejemplo, una causal de fuerza mayor, ¿no? Tenemos la otra clasificación que es un hecho individual. ¿Qué es un hecho individual? Es un hecho particular, ocurrido en un momento y espacio determinado. ¿Eso qué quiere decir? Que este hecho está individualizado, ¿no? Nosotros podemos decir que es un hecho que ocurrió, digamos, en Lima el 13 de septiembre o en Estados Unidos el 11 de septiembre, ¿no? Es un hecho que ocurrió en un momento y en un espacio determinado, ¿no? Por ejemplo, la erupción del Etna en julio del año 2021, ¿no? Este es un hecho individual porque está individualizado, está identificado, se puede ubicar o se puede identificar el espacio y el lugar en que sucedió, ¿no? El descarrilamiento del expreso del Irún, ¿no? Se habla de un hecho que ha sido probado en un proceso judicial, ¿no? Ahora, en un proceso, ¿qué es lo que se constata, ¿no? Se constata si un hecho individual, o sea, ha tenido lugar, ¿no? O sea, realmente ha ocurrido, ¿no? Y si es un caso de un hecho genérico descrito en una norma, ¿no? O sea, estas dos acepciones de hecho se pueden asimilar al proceso, ¿no? Un hecho individual. Con fecha 15 de septiembre del año 2002, el demandante, perdón, el año 2002, el demandante eh, le otorgué un préstamo a la parte demandada para que realice tal negocio, sin embargo, con fecha tal, debía devolverme, sin embargo, no me realizó esa devolución, por tal motivo lo demando por obligación de dar suma de dinero, ¿no? Entonces, ahí se constata si en realidad ese hecho individual tuvo lugar, ¿no? O sea, en realidad hubo un préstamo
primero. Segundo, en realidad hubo una devolución, o sea, sucedió ese hecho de devolución, ¿no? Entonces ahí se constata, ¿no? Si hablamos de un hecho genérico, podemos hablar de derrumbes, de terremotos que estén descritos en la norma y que, por ejemplo, sean causales de fuerza mayor ante un incumplimiento de un contrato, ¿no? Entonces es importante manejar también el concepto de hechos genéricos y hechos individuales, ¿no? Es importante que podamos distinguir este tipo de clasificación que también es muy interesante y que es mucho más aplicable al proceso, ¿no? Se puede materializar de esa forma, ¿no? Un hecho individual, como les digo, un hecho que se puede identificar en tiempo y espacio, y un hecho genérico que está descrito en una norma, ¿no? En una norma jurídica, ¿no? Y que se le atribuye consecuencias jurídicas a esta situación, ¿no? Ahora, tenemos también una clasificación que no es tan filosófica, sino que ya es una clasificación de la doctrina procesal, ¿no? Es una clasificación incluso regulada o que se encuentra dentro de nuestra doctrina procesal civil, ¿no? Y aquí, y se habla incluso en la sentencia, ¿no? De hechos constitutivos, hechos extintivos, hechos impeditivos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son los hechos constitutivos? ¿No? Constituyen o establecen una situación jurídica determinada, dando al titular la facultad de ejercitar una pretensión ante el juez. Por ejemplo, un hecho constitutivo es, en un caso de una pretensión de cobro de alimentos, los hechos constitutivos son aquellas condiciones que se cumplen para que el alimentista ejerza su derecho de pedir alimentos. Por ejemplo, la existencia de un estado de necesidad de quien los pide. Ese es un hecho constitutivo. La posibilidad económica de quien debe prestarlos. La existencia de una norma legal de quien debe prestarlos. Todos esos hechos son hechos que constituyen y que le dan a cierto titular la facultad de ejercitar su pretensión. ¿Cuáles son los hechos constitutivos para ejercer el derecho de alimentos, el derecho de petición de alimentos? Que exista un estado de necesidad, que exista la posibilidad económica del padre, que exista la relación, definitivamente la relación de parentesco entre ambas personas. Todos esos son los hechos constitutivos que permiten establecer una situación jurídica determinada, ¿no? Esa es una clasificación de nuestra doctrina procesal que también es muy importante y que también es relevante que nosotros la tengamos en cuenta. También hay hechos modificativos. Son hechos secundarios o complementarios, ¿no? Frente a los hechos constitutivos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que cambian o modifican la posición en la que se colocó al adversario, ¿no? Supongamos, ¿no? En el mismo ejemplo que conversamos hace un rato, un hecho constitutivo, perdón, un hecho constitutivo, el accionante en la demanda señala que el obligado tiene posibilidades económicas, ¿no? Supongamos que este demandante tiene fuera de sus gastos un saldo de 1,000 soles, ¿no? Entonces, en virtud de ese hecho, de esta condición del demandado, se solicita que cumpla con pagar una pensión de alimentos en base a este hecho constitutivo. ¿Cuál es el hecho constitutivo? Que el demandado tiene posibilidades económicas, realiza un trabajo y percibe mensualmente una remuneración. Por lo tanto, ese hecho constitutivo permite solicitar al alimentista una pensión de alimentos. Sin embargo, ocurre un hecho modificativo. ¿Cuál es el hecho modificativo? El demandado, en su contestación, señala que no cuenta con posibilidades económicas, puesto que tiene otra obligación familiar y que solo gana 750 soles, ¿no? O sea, el hecho modificativo es aquel suceso que modifica la primera posición, ¿no? La primera posición en la que
o que modifica el hecho constitutivo, ¿no? Porque supongamos que el accionante tenía un saldo mensualmente de 1.000 soles y eso le permitía otorgar pensión de alimentos al hijo, pero sin embargo lo despiden. Ese también puede ser un hecho modificativo, ¿verdad? El hecho constitutivo se ve, se ve impedido, se ve modificado, alterado por esta nueva situación, ¿no? Por este hecho modificativo. Supongamos que el demandado tenía posibilidades económicas para pasar mensualmente, pero su otra pareja queda embarazada y está obligado a invertir ese dinero en este nuevo bebé. Ese es un hecho modificativo, ¿no? Solicita una reducción de la pensión de alimentos. Esta situación se da muy a menudo y dentro del proceso se suele hablar bastante de hechos constitutivos, hechos modificativos, ¿no? Entonces, ustedes deben manejar este lenguaje técnico, ¿no? Ustedes deben conocer este lenguaje técnico. ¿A qué se refiere el juez cuando habla de hecho constitutivo? ¿A qué se refiere la resolución tal cuando se habla de hecho modificativo, ¿no? Estos términos son bastante usados, como les digo, en las sentencias de hoy, incluso de alimentos, de todo tipo, ¿no? Entonces, como les digo, es importante que ustedes puedan conocer estos términos y diferenciar dentro de la doctrina procesal cuando hablamos de un hecho constitutivo, un hecho modificativo, ¿no? Aquí hay una condición jurídica impeditiva, ¿no? Acá hablamos de otra clasificación que también está dentro de la doctrina jurídica, ¿no? Y son los hechos impeditivos que impiden el nacimiento del mecanismo de la relación jurídica o del derecho alegado por el demandante. Por ejemplo, dentro de un proceso de ejecución, el ejecutado señala que la obligación es inexigible, ¿no? Esta obligación que tú me estás pidiendo es un hecho, es una situación que no se puede exigir, ¿no? Es un hecho impeditivo, ¿no? La situación que ocurre es que no me puedes exigir tal obligación, ¿no? Porque ya se cumplieron los 10 años para que yo te pague, ¿no? Es un hecho impeditivo que impide que el demandante ejecute su pretensión, ¿no? Que ejecute su pretensión. Ese es un hecho impeditivo, ¿no? Es una forma, quizás si lo quieren ver, de contradecir el hecho que se alega, ¿no? Tú alegas un hecho constitutivo, ¿quieres que yo te pague? Ok, yo digo que han transcurrido 10 años y que se ha generado una situación que se le puede llamar un hecho impeditivo por el cual yo no estoy obligado a pagar porque por el transcurso de los 10 años que ha sucedido, que ha acontecido, se ha generado la prescripción de la deuda, ¿no? Y tú no me puedes cobrar en el proceso, ¿no? Entonces pueden ver ustedes que ese es un ejemplo también de un hecho impeditivo, ¿no? Existe un plazo previamente a cumplir para cobrar lo contenido en el título de ejecución y constituye un hecho impeditivo para que continúe el proceso, ¿no? Es importante esta clasificación que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Hemos hasta ahorita un repaso breve, que ya nos quedan pocos hechos y creo que ya en un momento vamos a ver el tema de un caso muy importante para que ustedes puedan evidenciar en la práctica qué relevancia tiene que estemos estudiando los hechos y la clasificación de hechos, ¿no? Porque es importante conocer los hechos, ¿no? Entonces podemos ver que hemos visto la clasificación, el concepto de hecho externo, que hablamos al comienzo, hemos visto hecho percibido, hemos visto cuál es el hecho interpretado, hemos visto cuál es el hecho genérico, hemos visto cuál es la clasificación de hecho individual, ¿no? En un espacio y tiempo determinados, hemos visto cuáles son los hechos constitutivos dentro del proceso, cuáles son los hechos extintivos, cuáles son los hechos impeditivos,
Y pues estas clasificaciones obedecen a distintos autores, a distintas doctrinas, pero no son excluyentes. Al contrario, entre todas las clasificaciones se pueden integrar para nosotros conocer cuáles son los tipos de que acontecen dentro de un proceso judicial. Ahora, también, como les decía, existen los hechos extintivos, ¿no? Hechos extintivos son aquellos que desaparecen la eficacia de los hechos constitutivos, ¿no? Por ejemplo, una cónyuge se entera que su esposo ha sido infiel, ¿no? Generándose un embarazo y pide divorcio por adulterio, ¿no? Por ejemplo, ellos se habían casado y el hecho constitutivo habrá sido el matrimonio. El hecho constitutivo fue que se casaron, pero sin embargo la infidelidad hizo que ese hecho inicial, o sea, el matrimonio, se extinga, ¿no? Se produjo un hecho extintivo, que fue la infidelidad del esposo, ¿no? Un hecho constitutivo, una unión sexual con una persona distinta. Sin embargo, un hecho extintivo, el esposo expresa que a pesar de que fue infiel, su cónyuge consintió y le perdonó,